Buenos días, primero mi nombre es Cristian Fuenzalí, yo soy kinesiólogo del Hospital San José de Casablanca, encargado de la sala de enfermedades respiratorias del adulto. Mira, la sala es la sala de enfermedades respiratorias del adulto. Está principalmente encargada de todo lo que es el tratamiento, lo que es control, una parte es control y una parte agudo de los pacientes con enfermedades respiratorias. Las enfermedades respiratorias agudas ocupan el primer lugar como motivo de consulta al médico. Y las formas graves son causa de un gran número de defunciones, sobre todo en menores de 5 años. También los ancianos pueden verse afectados severamente por estas enfermedades. Sin embargo, las enfermedades respiratorias se manifiestan en todas las edades de la vida y en ambos sexos. Tenemos un ala de lo que es los pacientes con patologías de tipo crónico, que son los pacientes asmáticos, los pacientes con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes secuelados por alguna tuberculosis antigua. Y la otra ala es la parte de los tratamientos de pacientes con neumonía, con bronquitis, toda patología en la cual el paciente se sienta ahogado o tiene algún tipo de secreción que los dificulta para respirar. Estas enfermedades pueden afectar diversas partes del aparato respiratorio, desde la nariz hasta los pulmones. Algunas son leves, como la tos y el catarro, y otras pueden ser peligrosas, como la bronquitis y la pulmonía. Nosotros tratamos todo lo que son los pacientes asmáticos, o sea, un paciente que sufre de ahogo, que le falta el aire al respirar, que tiene familiares con antecedentes de haber tenido asma. Es un paciente que puede venir con nosotros le hacemos los exámenes pertinentes para poder determinar si la patología que tiene es un asma o no. En caso de determinar que es un asma, acá mismo se le entrega el tratamiento, acá mismo hay un médico que está especializado en el área del asma para poder tratar sus enfermedades y, como te digo, tenemos tratamiento la verdad es que bastante avanzado en cuanto al asma, que les permite desarrollar una calidad de vida mucho mejor. El asma o enfermedad reactiva de las vías respiratorias es un trastorno crónico que obstruye la respiración debido a la inflamación de los bronquios, que son los principales pasajes de aire de los pulmones. En Estados Unidos, del 3 al 5% de los adultos y del 7 al 10% de los niños sufren de asma. Los ataques agudos de asma causan aproximadamente 5.000 muertes por año. En las personas con asma se producen 3 cambios en las vías respiratorias pulmonares. El primero es la inflamación o hinchazón, razón por la cual la vía respiratoria se inflama y produce una mucosidad espesa. La inflamación provoca la constricción de los músculos que rodean las vías respiratorias, que a su vez se tornan más estrechas. Este estrechamiento también se conoce como broncoespasmo. El tercer cambio consiste en una mayor sensibilidad de las vías respiratorias. El paciente con asma se vuelve extremadamente sensible a la caspa de los animales, al polen, al aire frío, al humo del tabaco, para mencionar solo algunos factores. Los pacientes con asma deben desarrollar un plan de acción con medicamentos junto al médico para controlar los síntomas y minimizar los ataques. Los pacientes del asma aquí en el hospital, es que hay dos lados. Acá yo soy la sala de enfermedades respiratorias que atiendo desde los 19 años en adelante. Está la sala de enfermedades respiratorias del niño que atiende hacia abajo. Pero en estricto rigor la cobertura para el asma es todas las edades. Y todos tienen también los mismos derechos en cuanto a médico, kinesiólogo, tratamiento y especialista en caso de que sea necesario. Hay enfermedades como el asma, por ejemplo, que tienen un componente hereditario. ¿Ya? Pues de hecho, una de las preguntas que le hacemos a los asmáticos siempre es si es que sus papás, mamás, abuelos tuvieron asma, porque nos da una idea del historial del paciente. Y hay otras como el EPOC, por ejemplo, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que por el contrario es una enfermedad que en cierta manera se adquiere. ¿Se adquiere por qué? Por el hábito tabáquico, se adquiere por las personas que han cocinado muchos años a leña o se han calefaccionado con leña. Por ende, de hecho, son puntos importantes cuando los pacientes vienen con algún tipo de ahogo. Lo primero que les preguntamos es eso, o sea, si tienen familia asmática, o si cocinan a leña, o si fuman, o tienen un historial de haberse calefaccionado muchos años a leña. Las infecciones respiratorias agudas afectan desde la nariz hasta los pulmones y, de acuerdo a su localización, serán las molestias que el enfermo pueda tener, pueden ser leves, moderadas o graves. Puede haber dolor leve en la garganta y malestar general. El catarro es la forma más común de infección respiratoria leve. Se acompaña de ardor de ojos, lagrimeo, estornudos, dolores de cabeza, de cuerpo y garganta. A veces se presenta fiebre. Mira, para el paciente asmático que ya es asmático propiamente tal, siempre tiene que cuidar todo lo que son las condiciones medioambientales. Obviamente no pueden fumar por ningún motivo. Tienen que cuidarse de sufrir algún tipo de patología respiratoria aguda y para ello
es súper importante el proceso de vacunación. O sea, la vacunación en el fondo asegura que el paciente, de llegar a tener la enfermedad, no se va a presentar en sus estados más complejos. Por eso que esas son recomendaciones súper. Y en el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica es súper importante que no fumen para evitar esa patología. No fumar, y los que ya fuman y que tienen la enfermedad, inclusive dejar el cigarro. ¿Por qué? Porque en el fondo también se ha visto que tiene una mejoría importante cuando dejan el cigarro. Pero los daños que el tabaco puede provocar en el cuerpo son reversibles si se abandona antes de los 40 años. De hecho, a los pocos minutos de haber dejado este hábito, el cuerpo ya empieza a notar los beneficios. Tan solo a los 20 minutos de haber dejado de fumar, la tensión arterial y el pulso se normalizan, y pasadas 24 horas, el monóxido de carbono ha desaparecido del organismo y los pulmones empiezan a trabajar para eliminar las partículas acumuladas. Una vez pasadas 48 horas, las terminaciones nerviosas se ajustan a la ausencia de nicotina y las habilidades y sensaciones del gusto y del olfato empiezan a volver. Será cuando el individuo lleve 72 horas sin consumir un cigarrillo, cuando el paso del aire que va hacia los pulmones se facilita, ya que los conductos que lo llevan se relajan, haciendo que la respiración se haga más fácil y que aumenten los niveles de energía. Si la persona consigue continuar sin fumar, notará cómo a las 2 semanas su circulación y tolerancia al ejercicio comienzan a mejorar. Al llegar a los 3 meses, será la función pulmonar la que aumente un 10% y la tos y la dificultad para respirar comienzan a disminuir. Llegado a este punto, el exfumador se siente más en forma y más fuerte, y si alcanza el año sin fumar, su riesgo de enfermedad cardíaca desciende a la mitad del de un fumador. Eso significa que se han reducido a la mitad las posibilidades de sufrir un ataque al corazón. Finalmente, a los 10 años, el riesgo de cáncer de pulmón disminuye a menos de la mitad de aquellos que continúan fumando, y lo hace también la incidencia de otros cánceres como el de boca, garganta, esófago, vejiga, riñón o páncreas. A los 15 años sin fumar, el riesgo de ataque al corazón ya es igual al de una persona que nunca ha fumado. El paciente que tiene una patología crónica de por sí, respiratoria de por sí, tiene una condición más lábil desde el punto de vista de adquirir cualquiera de estos tipos de virus respiratorios, y generalmente cuando les da, les afecta más que al paciente comúnmente sin ninguna patología. Por eso es que de cierta manera insistimos tanto en el tema de que la vacunación es un punto importante para ellos. Todos tienen derecho, los pacientes crónicos respiratorios, a vacunarse en el hospital. Existen semanas en que el hospital está vacunando a este tipo de pacientes de tal manera que no evitar las formas graves en ellos. De hecho, un paciente crónico tal vez con una enfermedad respiratoria aguda que termina con tratamiento antibiótico necesariamente en la casa, con nosotros tal vez ese mismo paciente crónico puede terminar hospitalizado si no se cuida. Por eso es que hay que evitar ese tipo de enfermedades. Ahora, otra de las áreas que también tratamos en la sala de enfermedad respiratoria son las patologías agudas, todo lo que son las neumonias, todas las que son las bronquitis obstructivas. ¿Qué es lo importante de eso? De que todo paciente que tiene una neumonía, que tiene una bronquitis obstructiva, tiene que tener las medidas generales de cuidado, que son el no salir obviamente con los días tan muy fríos, tratar de evitar la contaminación, evitar obviamente que cuando ya la patología está, evitar los picos febriles con algún tipo de medicamento que le ayude a bajar eso. Este año el pic está contemplado de ahora de julio en adelante, son aproximadamente 2 meses, 3 meses. Hay años en que hemos tenido los pics comienzos de junio, los pics han mantenido de junio a julio, agosto,
Me acuerdo que hace un par de años atrás tuvimos un pic que partió en junio y terminó como en noviembre, o sea, tuvimos harta fecha de enfermedades respiratorias agudas. Para ello es que esta semana justamente comienza lo que es la campaña invierno. La campaña invierno es un refuerzo en cuanto a médicos, es un refuerzo en cuanto a kinesiólogos, es un refuerzo en cuanto a medicamentos. En el fondo se aumenta la cobertura y la rapidez de atención de los pacientes con enfermedades respiratorias bajo los 5 años y sobre los 65 años. En ello se asegura que si el paciente está con una enfermedad respiratoria, pasa al kinesiólogo antes de las 24 horas y empieza inmediatamente su tratamiento para poder aliviar rápidamente su sintomatología. Uno tiene que cuidarse y ellos saben. Realmente vienen con nosotros, uno les explica, les da su tratamiento, se les insta el tema de la vacunación y se les explican todas las medidas generales. Y en el paciente agudo, insisto, evitar todo lo que es el frío, evitar todo lo que es sobreinfectarse con otras personas que están enfermas. O sea, si tienen un familiar enfermo, tratar de no visitarlo el día que está enfermo, porque en el fondo ir a buscar una infección nomás.